Vamos a continuación a analizar la situación macroeconómica general, también la del sector asegurador, de la mano de Mapfre Economics. Gonzalo de Cadena Santiago, director de análisis macroeconómico y financiero de Mapfre Economics. Bienvenido a Negocios Televisión. Bien, muchas gracias por tenerme. Encantado de estar aquí. El sector asegurador podría recuperarse, según hemos visto en vuestros papeles en el segundo trimestre del año, según estáis diciendo desde Mapfre Economics. ¿Cuáles son las claves para que se pueda recuperar en este segundo trimestre? Desde luego, nuestro escenario base vemos una recuperación clara en base al consumo y una recuperación del consumo, que va a tardar en llegar más a España que al resto del mundo, pero que indudablemente tiene que llegar si no enfrentamos nuevos riesgos que se deriven de todos estos desconocidos que enfrentamos en el día a día. Uno no sabe hacia dónde puede dar el siguiente giro inesperado biológico y, bueno, de contingencias que puedan surgir. Pero déjame que enmarque nuestras perspectivas desde un punto de vista más global. Nosotros esperamos que la economía mundial haya atravesado ya lo que es la fase más complicada de la recesión originada por la pandemia. Tenemos catalizadores que reducen riesgos de largo plazo, como son las vacunas, y bien es cierto que a corto plazo pues, permanecen riesgos, como son los rebrotes. Eso va a condicionar un escenario, una banda de escenarios con las que nosotros trabajamos. Los dos son de recuperación. Los dos son de salida de esta recesión y de recuperación. Puede ser que a mediados del 2021, ese es nuestro escenario base, y otro más tarde, a finales del 2021, principios del 2022, que es sencillamente por un tema de restricciones a la movilidad y de condicionamiento de las expectativas. Los dos son de salida. El problema es el tiempo. Ninguno de ellos es un escenario de riesgo alternativo, no está cuantificado ahí, porque lo que nosotros llamamos riesgo es ya un escenario depresivo de largo plazo, pero no hemos entrado en eso. Así que sí, vemos una recuperación basada en el consumo. En España también, un poco más tarde que en Europa, y Europa un poco más tarde que Estados Unidos, por ejemplo. En ese sentido, si el mundo se va a recuperar para marcar un 2021 ligeramente por encima del 5,2, España va a estar por encima de eso, por lo que va a salir más tarde. Preveemos un crecimiento de España en torno al 6%. Y con él, o por él, que se tendrá que recuperar el consumo en base a una mejora de las expectativas generada pues, por un cambio de dinámica gracias a esos catalizadores positivos que esperamos que empiecen a cobrar efecto a partir de mediados de año. Lo que llaman, desde el punto de vista biológico, los endpoints. Y el sector asegurador, además, goza de determinadas características en su favor, y es que no todos los seguros se han contraído de la manera que uno esperaría que se contraiga el consumo a lo largo del 2020. El sector asegurador es muy granular y tenemos seguros de vida y seguros de autos. Entonces, las contracciones en el seguro de autos pues, no se han sufrido, por ejemplo, en el seguro de vida, que es más independiente del ciclo. Y todo eso pues, tendrá que ayudar. Lo que nosotros vemos es que el sector asegurador, el negocio no vida, recupere su crecimiento de largo plazo a final de este año, pero ya a mediados esté en torno al 3,5%, quizá un poquito por abajo, en nuestro escenario base. En nuestro escenario de riesgo eso ocurre, pero ocurre un año después, como he dicho antes, básicamente. Todo es un entorno de tipos bajos, de ayuda a la política monetaria, continúa la ayuda la política fiscal, continúa la recuperación de las expectativas con sus altos y bajos, pero en un clima diferente al 2020 porque el COVID no ha sido lo único que hemos tenido. Hemos tenido el final de un periodo muy largo con la presencia de la administración americana y los problemas que ha habido en términos comerciales y geopolíticos, con transformaciones profundas dentro de la Unión Europea, que al final ha dado lugar a una Unión Europea fortalecida, con problemas, pero fortalecida, y todo eso van a ser catalizadores positivos, por lo que somos optimistas en 2021 con España. Por lo que entiendo que hasta mediados de 2022 no se producirá esa recuperación. ¿Qué diferencia hay entre un escenario y otro? ¿Qué puede hacer que se salga un año después, un año antes? ¿Es solo coronavirus o hay algún...? No, son diferentes cosas. Tienes toda la razón, la pregunta está muy bien apuntada. Ningún país del mundo va a recuperar el Producto Interior Bruto del 2019, de final de 2019, antes de que acabe el 2022. Y si acaso, antes de mediados del 2022. Y España va a ser el más rezagado dentro de los países desarrollados porque, dada su estructura productiva y dada su capacidad para administrar la crisis en general, bueno, pues ha sido más vulnerable. También es de los países que más tienen que recuperar.
los factores que han producido la crisis en España no están solamente relacionados a la gestión de la pandemia. Nosotros ya acusábamos determinadas vulnerabilidades que hacen que llueva sobre ya un terreno resbaladizo. España es un país relativamente limitado sectorialmente, profundamente orientado al sector de la proximidad, a servicios turísticos y a servicios al consumo. Es un sector que industrialmente está volcado en la industria manufacturera del automóvil, por ejemplo. Un país que tiene muchísima orientación al sector turístico y, por lo tanto, este tipo de shock, en un contexto como el que vivíamos, lo vivimos de una manera diferenciada. Por otro lado, bueno, pues también nuestra estructura territorial no ha ayudado a la toma de decisiones y de órdenes a la hora de articular mejores políticas para salir de esta crisis. Es decir, hemos encontrado pues eso, diferencias desde la gestión de los presupuestos o incluso su propia aprobación hasta la propia administración de las medidas de contingencia. Luego, por otro lado, pues teníamos un espacio fiscal mucho más limitado que el de nuestros vecinos ricos de la Unión Europea. Y eso ha puesto el énfasis en que el tipo de ayudas a los que nosotros nos estamos orientando pues no sean ayudas de transferencia de rentas, más quitando los ERTEs, sino más ayudas orientadas a las garantías públicas para los créditos, etcétera, etcétera. No tiene el mismo multiplicador para la actividad de ese tipo de ayudas. Por lo tanto, nuestro rezago es comprensible dentro de las posibilidades en las que nos enfrentamos. Y eso, pues, indudablemente, ha aplicado al sector asegurador también. Sí, eso iba a preguntarte, ¿cómo veis el sector asegurador y en qué porcentaje podría crecer o no en este próximo año, sobre todo el negocio de no vida, ¿no? Claro, el negocio de no vida, en el escenario central, los dos escenarios que manejamos en el informe son escenario central, solo que uno es un central estresado y el otro es un central sin sufrir altibajos. En nuestro central normal preveemos el sector asegurador creciendo en torno al 3,8, 3,5, 3,8 a finales del 2021 para pasar al 4 entre el 21 y el 22. Es que sí me gusta hablar en términos promedio, entre el 21 y el 22 aproximándose hacia el 4,5 a finales del 2022. Interpolando entre medias encontrarás la cifra de finales del 2021. ¿En base a qué? En base a una recuperación de la demanda más procíclica, más sensible al ciclo, como puedan ser los seguros de automoción, que han estado muy contenidos durante toda la época de la pandemia, y a seguros más relacionados con el consumo, o porque el subyacente esté deprimido del consumo, como pueda ser el consumo de bienes duraderos de gama blanca, que están asociados a un tipo de seguros, o otro tipo de productos de aseguramiento más cíclicos. Sin embargo, hay otro que sigue su senda de recuperación, que son los seguros menos sensibles al ciclo, como puede ser el seguro de salud o el seguro de comunidades, personal, etcétera, etcétera, que es mucho más inelástico a las fluctuaciones de la renta y del ciclo en general de lo que puedan ser otro tipo de seguros. Esos coadyuvando, no cayendo, y los otros ganando tracción porque el ciclo acompaña, además con los apoyos monetarios y fiscales que tenemos, que reducen los costes financieros y fiscales, pues augura un mejor desarrollo si la pandemia se tamiza y llegamos a esos puntos de inflexión en donde, bueno, llegamos a una inmunidad o se administran las vacunas con suficiente capacidad, etcétera, etcétera. ¿Y en la parte de vida? ¿Cómo se pueden comportar? En la parte de vida, hay un doble efecto. Por un lado, tenemos la parte, lo que está relacionado con el propio ciclo económico y la crisis que hemos vivido, que ha deprimido la renta disponible y la actividad, y por lo tanto, bueno, pues ha hecho que haya menos demanda adicional de consumo de vida ahorro. Pero adicionalmente, en una etapa en la que las familias tienen que recurrir a la liquidez de una manera tan ingente para afrontar la caída de su renta salarial personal, porque entran en ERTES, etcétera, etcétera, nos hemos enfrentado a los rescates masivos del seguro vida. Por eso hemos visto esas caídas del orden del 25, 26, 27%, que es producto de la necesidad de liquidez. El problema que tiene esta contracción es que no ocurre en un contexto precisamente favorable para el sector, para el seguro no vida, para el seguro vida, porque el seguro vida está ya per se sufriendo las consecuencias de la política monetaria europea
ultra acomodaticia, con tipos de interés de largo plazo de cero o incluso negativos, que van justo en contra del modelo de negocio de la industria del seguro de vida ahorro, que es una industria que necesita honrar sus pasivos, necesita tener una rentabilidad con la que poder honrar sus pasivos. Entonces, pese a que preveemos que no empeorará el ritmo de deterioro, lo único que podemos decir es que en este escenario crecientemente positivo, el ritmo de deterioro no irá a más. Pero eso no nos libra de tener tasas de crecimiento negativas entre el menos 20 y el menos 10% durante los 2-3 próximos años en el sector de seguro, vida, ahorro. Pero por motivos estructurales, no tanto cíclicos per se. Hablabas de Estados Unidos, que Estados Unidos saldría antes. ¿Nos puedes dar un poco de fotografía de cómo veis el comportamiento del mercado norteamericano? Sí, sí, por supuesto. Bueno, además, evidentemente, de otro catalizador positivo en términos de buenas noticias, como pueda ser el cambio de administración y las implicaciones que pueda tener eso para un determinado colectivo, una determinada parte del sector productivo americano, tenemos esa abundante liquidez que está produciendo un efecto de repreciación de activos, de repreciación de determinados activos, como puedan ser los activos de mayor riesgo, el high yield, o incluso determinados procesos un poco exuberantes en los activos refugios, como el oro, incluso criptomonedas, o incluso bonos del tesoro, etcétera, etcétera. Pero todo ese exceso de liquidez al final pues está llegando y está siendo acompañado con una política fiscal acorde que permite financiar y gastar, y se está haciendo bien. Entonces vemos una sociedad, una economía que se recupera a mucha velocidad, que tampoco ha sufrido tanto con la pandemia porque no ha habido los niveles de restricción que ha habido en Europa y mucho menos en España, y que se sitúa y que alcanza los niveles de PIB del 2019 mucho antes que el resto del mundo. Además, en el sector asegurador es un mercado que, por la parte de vida, por ejemplo, cuenta con muchos otros instrumentos de seguros de vida que no son necesariamente los vinculados a los tipos de interés de largo plazo. Es un país donde hay unit links, donde hay seguros relacionados con inversión y, por lo tanto, tienen una profundidad de mercado mayor y un universo de seguros más que permite pues, avanzar de una manera sorteando los problemas que pueda tener, por ejemplo, la política monetaria, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre el mercado de seguros. Muchísimas gracias, Gonzalo de Cadenas Santiago, director de análisis macroeconómico y financiero de Mapfre Economics. Un placer haberte tenido con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta la próxima.